soy la de menos, no solo en el programa, sobre todo en esta sección, y es que la altura de quienes me acompañan sin duda es infinita. Alberto Carcedo, como colaborador responsable de esta sección, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Alexia. Bienvenido. Y fíjate, y tan buenas van a ser, sí, por quien de nuevo nos visita. Buena señal, además, cuando es por segunda vez. José Manuel Muriel es ya colaborador habitual de nuestros programas de radio y de televisión. Le podríamos presentar con un bagaje profesional y currículum tan extenso que vamos de momento a resumirlo como empresario y escritor, en calidad de lo segundo. En esta ocasión concurre al programa. Bienvenido, José Manuel. Un placer siempre. Un placer para mí. Ya me gustaría añadir a esos títulos de empresario y escritor el de colaborador de tu programa. No, lo eres. Este programa ya es tuyo y desde luego sería un prestigio y un privilegio tanto para Ecos de Actualidad como para nosotros que fuera así. No te tenemos que invitar. Cada vez que vengas será un regalo, José Manuel. Sin duda que sí. Además te agradecemos en el alma que estés aquí con nosotros. Dirán ustedes, bueno, a ver ahora cómo marida todo esto, porque se supone que estamos en una sección laboral, conocemos a José Manuel de participar en muchos medios de comunicación, también desarrollando diferentes prismas y disciplinas dentro de su preparación, porque, bueno, estos días, por cierto, le hemos tenido en nuestro programa de televisión, en nuestra sección de actualidad, en nuestra sección literaria hablando de un género de novela, y de repente aparecen con ganas de trabajar con Alberto y con Alexia. Pues todo esto tiene una explicación, y además aprovechando que los avances de la radio ahora permiten que también nos vean a través de redes sociales, tiene un nombre: Creando al directivo ideal. Es el último título que ha escrito José Manuel Muriel, que en este caso además edita ESIC, y que, bueno, pues pone todavía un plus más a esa faceta de escritor de libro de empresa. En definitiva, cultura, conocimiento, experiencia. Bueno, yo sobre todo lo que me dedico a escribir libros de empresa y de gestión. Y el motivo por el que lo hago es porque creo que es importante que el conocimiento, mucho o poco, que yo haya podido adquirir durante casi 40 años que llevo trabajando, pues no quiero que desaparezca conmigo, quiero ver si le puede ser de utilidad a alguien. Entonces este es el quinto libro de empresa que ya publico, y como digo, lo que quiero es ver si le puede servir a alguien de ayuda, a alguien que empieza, a alguien joven, o a alguien ya que lleva muchos años trabajando y que quiere mejorar en el desarrollo de su carrera profesional. Por ese motivo escribo este tipo de libros. Bueno, es una obviedad, pero es que yo creo que también un imperativo empezar una entrevista planteándote la cuestión que incluso tú ya respondes en portada y que el título sugiere: Creando al directivo ideal. Esto significa que no necesariamente tenemos que nacer con ciertas cualidades para conseguir ser un directivo de nivel. ¿Podemos trabajar en lograrlo, José Manuel? Yo, en estos 40 años de trabajo, he conocido a miles de personas, y lo que me parece ridículo es pensar que los gestores ideales nacen con unos genes especiales. No es verdad. Yo he conocido a gente muy inteligente, gente que tiene todas las cualidades para ser un gestor ideal. ¿Qué es lo que ocurre? Que para llegar a ser un gestor ideal tienes que tener una cierta capacidad de trabajo y sobre todo tienes que tener una formación. Pero las personas normalmente nacen suficientemente preparadas para llegar a ser un gestor ideal si se les ayuda lo suficiente y se les forma adecuadamente. Lo otro no deja de ser un mito que algunas personas lanzan, quizás para protegerse o para decir: esto que yo tengo no está al alcance de cualquiera. Yo discrepo de eso y creo que el gestor ideal se forma, se hace, y no hace falta nacer con ninguna característica especial. El esfuerzo es la magia que convierte lo imposible en posible. Yo estoy de acuerdo con él. Y nosotros, fíjate que en esta sección, Alberto, somos muy defensores del trabajo, del desarrollo personal, no en vano. Es un tiempo que dedicamos a ese desarrollo personal y profesional, porque apostamos y defendemos, José Manuel, en la misma línea, que muchas cualidades, atributos o incluso destrezas de las que debemos disponer para ser competitivos en un mercado laboral a lo largo de nuestra vida, en contra de lo que se ha pensado y afirmado siempre, se pueden trabajar y se pueden llegar a lograr, ¿no? Siempre se habla de nacer siendo líder, de tener, pues eso, ciertos atributos que de alguna manera te hacen resaltar con respecto a otros dentro de la competencia por un trabajo, y bueno, en algunos a lo mejor es así, algo mucho más inherente, en otros no, en otros es fruto de mucho trabajo. Yo creo que en todos es fruto de mucho trabajo, porque os voy a poner un ejemplo que viene hoy muy a colación, porque es la final de la Champions League, ¿no? Cristiano Ronaldo,
no sería quien es, o Messi, ¿no? No me voy a fijar solo en el jugador del Real Madrid, no sería quien es si no entrenase las horas que entrena y que ha entrenado desde que ha nacido. Es decir, se dice que necesitamos para llegar a un nivel mínimo de excelencia el haber entrenado unas 10.000 horas aproximadamente en lo que a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Como decía muy bien José Manuel, si un directivo no está en permanente formación, si no está creándose desde que empieza su carrera laboral, pues nunca llegará a ser un buen directivo. Eso es así, eso es así. ¿Qué debe tener un buen directivo? ¿Qué debemos llegar a lograr? Bueno, yo creo que para ser un gestor ideal o un directivo ideal o un empresario tienes que tener una gran capacidad de trabajo y mucha humildad para saber que durante toda tu vida puedes aprender de la gente que te rodea, ¿eh? Eso es lo más importante. Después, al llegar a ser un gestor ideal es llegar a alcanzar un cierto nivel de excelencia en muchas características. Esto no es sencillo. Cuando a mí me preguntan ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante son muchas cosas. Tienes que saber ser un líder, tienes que saber delegar, tienes que saber motivar, tienes que saber trabajar en equipo. Y yo en este libro hago una afirmación que es que a futuro, porque los mercados van cambiando, las empresas cambian, la gente cambia, la tierra cambia, el mundo cambia. Y entonces las características de un gestor ideal van cambiando, ¿no? Y yo lo que digo es que a futuro, posiblemente la característica que sea más importante que un gestor ideal tenga que desarrollar es la gestión del cambio. Y en ese libro explico qué quiere decir la gestión del cambio y en qué consiste y pongo ejemplos. Pero si tú me preguntases, ¿pero de verdad qué es lo más importante? Pues yo te diría, lo más importante es la gente, conocer a la gente, entenderla, motivarla, sacar lo mejor de ello. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Fíjate la importancia de saber manejar a la gente. En el fútbol hay equipos que ves que van fatalmente clasificados este mismo año en la Liga Española, en primera, en segunda división. Tenemos múltiples ejemplos que de pronto deciden cambiar al entrenador porque el equipo no para de perder partidos. Que yo sepa, el entrenador no juega, no marca goles, no defiende, pero de pronto se produce un cambio en la persona del entrenador y ese equipo, con los mismos jugadores, en la misma liga, con los mismos contrincantes, que no paraba de perder partidos, empieza a ganar. Porque lo que se ha producido es un cambio en el gestor de ese grupo humano. Y de pronto pasa a haber un líder que sabe entenderles, que sabe escucharles, que sabe motivarles, que sabe sacar lo mejor de cada uno de ellos. Esa es la importancia, saber la gente. ¿Cuál es el problema? Que en el sistema educativo español nos enseñan muchas asignaturas teóricas, pero muy poco de personas. Yo siempre digo que las dos cosas que me han parecido más difíciles en mi vida han sido ser padre y dirigir gente. Hay muchas grandes empresas que focalizan su formación y también el planteamiento de su actividad, la filosofía de empresa, ya no sobre conocimientos, ya no sobre preparación, ya no siquiera sobre una teoría más técnica del ámbito de la empresa. Lo hacen sobre valores humanos, valores y principios. Esa es la clave al final. Es que en una empresa, en mi opinión, más importante que la marca, que el producto, que el mercado, son las personas. Eso es lo que de verdad tiene importancia en cualquier organización humana. Estamos hablando de empresas porque es el ámbito en que yo me muevo. El capital humano, además. Pero esto es el vale capital humano. para la política, para los temas sociales, sindicales. La persona que sabe manejarse en ese ámbito, que sabe motivar a la gente, que sabe oírla, que sabe situarla en el sitio donde más puede rendir, ese es el gestor ideal y ese es el que sacará un magnífico resultado de ese equipo humano. Mira, yo llevo 17 años dedicándome a gestión de crisis, ¿no? Me llaman cuando las empresas tienen problemas, dificultades, a ver cómo se puede resolver. Pues en el 90% de las crisis que yo he analizado en este país, que son como 50, lo que me he encontrado es que el origen de la crisis ha sido un problema de gestión. No tener al frente de la compañía a la gente adecuada para el proceso que esa empresa necesitaba llevar a cabo. Y si te paras a analizar las grandes crisis de las grandes compañías que estamos padeciendo en este país en los últimos años, siempre es un problema de gestión. Luego fíjate la importancia de saber manejar la gente, de intentar llegar a ser un gestor ideal y de tener menos conocimientos teóricos, que es lo que nos enseña nuestro sistema formativo, que es una de las carencias que tenemos, que no solo de España, yo te diría que en Europa y en general en el mundo estamos bastante próximos, y sin embargo no enseñarnos la importancia que tienen las personas.
Has dicho antes, con lo que estoy muy de acuerdo, que el directivo ideal tiene que ser una persona que esté constantemente en el cambio, ¿no? Primero en la formación y en el cambio, en la gestión del cambio, ¿no? Fíjate, José Manuel, lo que llega ahora, ¿no? Toda la digitalización de las compañías, todo el cambio de modelo de negocio. Un cambio de era, se habla, ¿no? Equivalente sí. A lo mejor a la revolución industrial. Todavía no he llegado a ese, no sé si lo tocas o lo analizas en este libro porque todavía no me ha dado tiempo a leerlo, pero ¿cómo ves tú el cambio y cómo va a afectar en las compañías, que supongo que será mucho, y cómo va a afectar al directivo, ¿no? Mira, el mundo cambia y entonces las empresas están sometidas a tres procesos de cambios permanentes. Y voy a intentar poner algún ejemplo concreto y corto. Uno es el cambio de producto. La empresa Nokia hace 10 años era el líder mundial en la telefonía móvil. El 90% de los móviles que se manejaban en el mundo tenían la marca Nokia. Y esta empresa incluso compró compañías japonesas para desarrollar el nuevo modelo de terminal móvil, pero no se atrevió a hacer el cambio. Vivía acomodado, soy el líder mundial, tengo el 90%, estoy desarrollando esto, pero tampoco tengo ninguna prisa, y de pronto no controló con un iluminado que se llamaba Steve Jobs, de una compañía como Apple, que estaba pasando una crisis, porque Apple lo que estaba desarrollando en aquel momento era un portátil, un PC, pues que era bastante complicado y bastante pesado, se utilizaba en las redacciones de los periódicos, de los medios de comunicación, pero no era un artículo de uso masivo. Desarrolló de pronto un terminal que, siendo muchísimo más caro que el terminal que ponían en el mercado Nokia, las prestaciones no eran comparables, porque no solo era un terminal de telefonía, recibían mail, era un GPS, veía el tiempo, y Nokia desapareció. Empresa finlandesa, líder mundial del mercado, terminó por ser mal vendida a Microsoft. Microsoft desistió de reflotarla, la mal vendió y ahí termina. Luego, fijaros la importancia del cambio. Hay otro problema, que es el cambio de mercado. De pronto un mercado que existe desaparece. Eso pasó con la fotografía analógica. Había un líder mundial que era la empresa Kodak multinacional americana, que era el líder mundial en productos de revelado. Kodak también era consciente y tenía muy desarrollado el sistema de fotografía digital, pero no se atrevió a dar el cambio y de pronto la arrollaron, se tuvo que acoger a la ley de quiebra americana y una compañía que tenía 150.000 empleados, pues ahí anda dando bandazos, ahora está pretendiendo salir de la crisis sacando un teléfono que a su vez sirva como cámara fotográfica digital, ¿no? Bueno, José Manuel, perdona, y Yahoo, el propio Yahoo, Yahoo hace 4 días, como aquel que dice, era el rey de los buscadores y de Internet, y fíjate la situación por la que está pasando. Y luego el último problema del cambio es el cambio de gestión. Las compañías no pueden gestionarse lo mismo hoy que hace 50 años, ni se gestionarán dentro de 25. El cambio de gestión significa que tu estructura tiene que estar adecuada a los nuevos tiempos y que la gente que ocupa los puestos directivos tiene que tener unas características especiales. Yo he conocido compañías donde el primer ejecutivo, por miedo a perder el puesto, pues se rodeaba de mediocres. Si tú te rodeas de mediocres, tendrás resultados mediocres. No puedes salir de ahí. Curiosamente, el 90% de las compañías que entran en crisis es por un problema de gestión, no es por un problema de mercado y no es por un problema de producto, es por un problema de no tener al frente de la compañía la gente adecuada. De ahí que yo siempre en mis libros lo que digo, mire usted, lo más importante que hay en una empresa son las personas, pero también es lo más complicado de manejar y hay que saber cómo atenderla, cómo manejarla, cómo motivarla, cómo pedirle el último esfuerzo. Y eso que parece una obviedad, pues por desgracia te encuentras en tu empresa que no es así. La gente no se siente motivada, no se siente bien tratada, no se siente reconocida en su trabajo y eso te hace caer en la monotonía, en la rutina y las empresas entran en crisis por esa falta de tener un equipo humano adecuado. Tenemos que hacer una paradita, ¿nos lo permitís? Un consejo muy interesante y continuamos hablando con José Manuel ahora mismo. Fíjense, la meta que nos hemos marcado hoy, el objetivo, crear al directivo ideal. Con José Manuel Muriel lo estamos consiguiendo sin duda, por lo menos hemos aprendido que se puede, el camino que hay que seguir, ciertas cualidades a adquirir. Y yo creo que también tenemos una lección aprendida y es que si es posible, cualquiera de nosotros podemos lograrlo, ¿no? También esa motivación, ese estímulo
que tanto trabajamos en esta sección, es que si no hay actitud ni hay motivación, yo creo que pocos directivos puede haber buenos, ¿no? Es cierto. A mí me parece que no existe sin esas cualidades, ¿no? Le quería preguntar a José Manuel algo que nos ilustre un poco más también en la tarde de hoy. Por ejemplo, yo creo que la tendencia que hay en el mundo del trabajo es a que las personas van a teletrabajar mucho más, a que se va a trabajar por proyectos, es decir, por productividad y desde un punto de vista de colaboración en régimen de autónomos, no tanto por por cuenta ajena. Muy a cuenta, eso va a ser, efectivamente. La tendencia es esa clara. Entonces, la dificultad para dirigir a equipos nada homogéneos del directivo es el gran reto que yo creo que está por delante en los próximos años. Y es más, o dirigirse a sí mismo, José Manuel, ¿esto es posible? Cuando esa tendencia, dirigirse uno la disciplina, lógicamente. Pero es que no nos vamos a encontrar en las muchos empresas. Vamos a ser nuestros propios jefes, sí, y nuestra propia empresa. Por eso digo. Y ese trabajo en red, que no piramidal, pero que se está extendiendo mucho, la fórmula de trabajo en red, al final somos nosotros, nuestro jefe, nuestro empleado, nuestro capital humano y nuestros recursos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo gestionamos todo esto? El ser humano tiene una capacidad ilimitada de adaptarse a las circunstancias. Voy a poner un ejemplo personal. Yo en un momento determinado me llaman para reestructurar una gran compañía española cotizada como fue el grupo Soscuetra, sí, y líder indiscutible del aceite de oliva en el mundo. Tanto tenía un peso importante en la economía de la España rural y un jugador destacado dentro del sector pues del arroz, de salsa y tal. Bueno, el grupo Soscuétara, cuando yo me hice cargo en el año 2009, pues aunque era un grupo de origen español y cotizaba en la Bolsa de Madrid, pero su negocio fundamental estaba en Italia, donde había 3 plantas de fabricación y un equipo humano importantísimo. Había una planta de fabricación y mucha gente en Holanda, en Portugal, en Estados Unidos, en México, en todo el mundo. Era una gran multinacional. ¿Y eso cómo se controla? Bueno, pues al final, pues a través de la videoconferencia. Claro, tú tienes que tener una cierta coordinación. Tú no te puedes pasar la vida viajando de país a país porque si no, no harías más que estar montado en un avión. Y al final, pues tuvimos que poner en marcha sistemas novedosos de coordinación vía videoconferencia o multiconferencia, pero era posible hacerlo pues exactamente igual que empresas españolas que yo anteriormente había dirigido, donde todo el negocio estaba centrado en España y donde, por ejemplo, los comités de dirección eran presenciales. En el grupo Soscuétara no se podía pensar en un comité de dirección presencial, pues porque tenías que traerte gente de medio mundo y nada más que los costes que tenía eran importantes. Es decir, yo creo que el ser humano tiene capacidad, ingenio, preparación para hacer frente a cualquier situación. Por ejemplo, pues esa que estáis comentando, de una empresa que tenga teletrabajo, que tenga la gente en sus casas. Lo que hace falta es no perder de vista que la gente es lo más importante, no perder de vista que cada persona es distinta. No podemos caer en el error de pensar que todo el mundo es el mismo o de clasificarlos por categorías profesionales, efectivamente, de lo cual tampoco deja de ser una barbaridad. Y a partir de ahí, cada situación, la gente puede encontrar soluciones de cómo gestionarlo y cómo hacer que sea eficaz. Hemos hablado de gestión del cambio como uno de los temas troncales, de liderazgo, de motivación, pero hay algo que tú incluyes también de relevancia, que es la serenidad. Esto también nos choca, ¿no? Es tan importante saber mantener esa serenidad cuando eres un directivo. Yo creo que la serenidad es importante en cualquier aspecto de la vida de un ser humano. No solo en el trabajo, sino en tu casa, con tu familia, con tu amigo, en tu círculo social. Y por supuesto para un directivo es muy importante. Yo digo que el gestor ideal debe de ser como un actor. Debe dominar la escena. Y debe saber cuándo me toca interpretar un papel u otro. Cuándo tengo que tener un golpe de carácter para imponer una condición y dónde tengo, pero sin perder nunca los nervios. Yo siempre digo que yo pienso mucho mejor cuando estoy tranquilo, relajado, que cuando la cabeza se me calienta. Entonces lo que tengo que evitar es que la cabeza se me caliente. Y ahí en ese libro pongo un ejemplo muy significativo que fue en el ABC, donde yo estuve 6 años de director general y tuvimos que hacer frente a un proceso muy complicado como fue el de la renegociación del plan de pensiones que tenía la compañía, que simplemente la quebraba. Era un plan que se llevaba por delante de la empresa. Me acuerdo que el presidente que había en aquel entonces en la compañía me dijo, Muriel, esto no es como la empresa a la que tú vienes, que era el Grupo Leche Pascual.
Aquí, si la gente te hace una huelga, el producto no sale al mercado y en una semana hemos desaparecido. Porque claro, el Leche Pascual, pues te hicieron una huelga, que tampoco me la hicieron, podía ir sacando productos al almacén. Bueno, fue un proceso que duró 3 años. Y la persona que ocupaba la dirección de recursos humanos del periódico ABC en aquella época, que fue una pieza fundamental en esta negociación, era un hombre que dominaba ese aspecto tan importante de un gestor, que era la serenidad. Era un hombre que tenía carácter, pero que sabía controlar, que sabía manejar tanto la expresión oral como la expresión corporal, y estas personas en negociaciones muy complicadas son una parte muy importante del éxito, porque en una negociación tan larga y tan compleja se producen situaciones límites, se producen amenazas de ruptura, y hay que procurar no perder los nervios. Pero yo digo, sin irte al mundo empresarial, qué importante es tener serenidad, por ejemplo, cuando estás negociando con tu hijo de 18 años la hora que va a volver esa noche. Porque la serenidad consiste en saber hablar con tranquilidad para intentar transmitir tu idea, a ver si te convenzo, o oírte para ver si tú me convences con las tuyas y al final llegar a un consenso. Hablas también de héroes en tu índice, de hecho. Un directivo es un héroe. Muchos en crisis se hubieran respondido rotundamente sí. Yo este libro he intentado hacerlo como intento con todos los míos, unas veces me sale mejor o peor, muy práctico. Y entonces al final todas las teorías que desarrollo trato de ponerlas de manifiesto en una especie de relato. Hago un caso, ¿no?, que hoy día se llama, que en definitiva es novelar una historia profesional. Y entonces para novelar esa historia, que es una pura ficción, de hecho algún periodista me ha preguntado, pero oye, Javier Merino, ¿existe este tema que relata ahí? ¿Existe? No, existir existe, que no te refieras justo a ese Javier Merino, es muy conocido. No deja de ser una ficción. De hecho, Javier es el nombre de mi sobrino, se me ocurrió ponerlo, y Merino era un compañero de trabajo. Pues lo que hago es poner una historia que la leas como un tipo de cuento, donde puedas reflexionar sobre toda la teoría que yo he desarrollado en la parte anterior. Y tengo que confesar que ese cuento está basado en una historia real, que me ocurrió a mí mismo, y yo volví a esa empresa 25 años después, y cuando vi el cariño con que me trataba la gente, que todavía estaba trabajando en esa empresa después de 25 años, yo sentí esa sensación, y es lo que ahí describo. Evidentemente no corresponde a aquella historia, pero sí es verdad que yo tuve una historia personal muy parecida, y me sentí así como si fuera un héroe, ¿no?, por el cariño y la amabilidad con que me trataba gente con la que yo había trabajado 25 años atrás. Pero no deja de ser un relato tipo cuento, para que pueda el lector reflexionar sobre toda la parte teórica que he desarrollado en la primera parte del libro. Y antes de cerrar, solamente indicar que los libros de José Manuel tienen, entre otras muchas cualidades, un nexo común, que es la agilidad en la lectura, la facilidad, lo asumible que es, lo asequible además, incluso para personas no demasiado relacionadas en principio con el mundo empresarial, que para cualquiera es un manual docente, claro, de hecho, y en ello se convierte en muchas ocasiones editado por los centros de formación SIC, y que por tanto al alcance de cualquiera que quiera dar un pasito más en ese liderazgo, en esa gestoría, sin necesidad de convertirse o de anhelar ser un directivo ideal. Yo creo que a todos nos vendría bien, ¿no? Sí, claro, yo te iba a decir, es que son experiencias de vida, de una vida profesional, donde ha pasado por muchísimos sitios, donde ha tenido que demostrar su valía y su profesionalidad, y al final, lo que él ha dicho al principio del programa, lo pone en conocimiento de todos para que las personas más o menos se vean reflejadas en alguna situación. Pero de manera sencilla, de manera efectivamente muy práctica. Claro. Al final, que todos podemos asumir y aprender, José Manuel. Felicidades nuevamente. Pues muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Sí, ¿te atreverías a dar, fíjate, tú puedes, y además creo que estás legitimado para ello, un consejo en este sentido? Siempre nosotros finalizamos la sección con alguna frase, sí, que no vamos a obviarla tampoco. Alberto, ¿qué nos tiene que hacer reflexionar, pensar y de alguna forma trabajar en ese desarrollo personal y profesional a lo largo de la semana? ¿Cuál sería la tuya? Mi frase es siempre la misma. Lo importante en esta vida es tratar de alcanzar la felicidad. Muy bonito. Además, pues yo creo que con esa frase debemos acabar. Desde luego que sí. Además, la felicidad no es el destino, es el camino, ¿no? Bueno, pues sí, ya lo vamos intentando en cada pasito que damos en ese camino, estamos siendo felices durante el recorrido, y claro. No sé si le coincidís conmigo, la felicidad no es otra cosa que levantarse todas las mañanas, ¿verdad?, con ganas de hacer cosas. Cierto, cierto. Bueno,
Pues ¿Ibas a decir algo? No, yo lo que creo es que la felicidad son instantes, Eso es. que son diferentes para unas personas respecto a otras, y lo que hay que intentar es descubrirlo y disfrutarlo al máximo, porque eso es lo que tiene importancia. A mí cuando muchas veces me preguntan el éxito, tal, digo, mira, el único éxito que en esta vida merece la pena el esfuerzo de luchar por alcanzarlo es intentar ser feliz la mayor parte del tiempo que pueda. Así es, pues yo creo que efectivamente nos quedamos con ello, insuperable. José Manuel Muriel, muchísimas gracias. Creando al directivo ideal, editado por ESIC y bueno, a la venta por supuesto en Casa del Libro, Corte Inglés, y a partir de ahí en cualquier librería que lo solicite, no tiene que haber ningún problema. Creando al directivo ideal. Gracias de nuevo, José Manuel, hasta siempre, espero verte aquí muy prontito, en la calidad que tú quieras, colaborador, escritor, empresario, analista de actualidad, o como prefieras, pero que vengas. Gracias. Muchísimas ¿Y a ti qué te voy a decir? Pues hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, ya saben, Pues ya está, ración por eso doble. voy. Les esperamos cada sábado a la 1 en Radio Inter y a las 3 en Radio Intereconomía. Hasta entonces, me quedo yo también y hago mía la frase de José Manuel, y con ella terminamos de hecho muchos programas, señores. Que sean felices, o al menos lo intenten. Adiós.